Palabra de Dios para entender qué es lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Así de que yo los invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Les doy el título de esta predicación, se llama Esfuérzate y sé valiente. Y creo que con ese título pues nos damos cuenta de a qué escritura vamos. Josué capítulo 1, versículos 6 en adelante. Y este es un mensaje dirigido para nuestros graduados, dirigido para nuestros jóvenes, pero podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. Y felicidades a nuestros jóvenes graduados. Nos faltan algunos, pero dan mi felicitación. Igual para todos los que nos escuchan, pues Dios les bendiga y vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, discernir y estudiar tu palabra, Señor, como tú quieres, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos revele, el que nos compunja, el que nos redarguya y que también nos fortalezca a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y te pido, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en tierra donde produzca 30, 60, al 90 y al 100 por uno, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que sea movida en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para esto tendríamos que entender quién está hablando aquí. Aquí está hablando Dios, está hablando a Josué, o al discípulo, vamos a entender así, al discípulo de Moisés. Moisés fue aquel hombre llamado por Dios para liberar a su pueblo de Egipto. Y ya cuando muere Moisés, del versículo 2 menciona esto, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he engendrado como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, aquí es una palabra de aliento para cada uno de nosotros, pero da una encomienda que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, hemos leído el contexto para entender un poquito más sobre este. Ya es un mandamiento, dice: te mando, dice, mira que te mando. Aquí ya no es solamente una sugerencia, aquí nos está mandando y aquí lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a hablar a los jóvenes, porque hablando en esta serie familiar, bueno, implica este mensaje para ellos. El esforzarse lleva un sacrificio voluntario. Aquí no te está
Dios nos manda. Ahora, está la decisión de nosotros si lo obedecemos o no. Dios es tan caballeroso que respeta nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos obedecerle, nosotros decidimos amarle, porque el amar es una decisión. Nosotros decidimos amar o odiar, perdonar o aborrecer. Bueno, es lo que es nuestro libre albedrío que nosotros tenemos. Y el esforzarse, dice, esfuérzate. Esforzarse lleva un sacrificio voluntario, a hacer algo más todavía que los demás o de lo que implica hacer algo. Saben, en la vida hay 3 tipos de personas, y eso yo creo nos embonamos en cada uno de estos. Uno es donde nos pueden decir que hagamos algo, tal vez en el trabajo, y no hacemos nada. Ahora, hay otro grupo de personas que hacen lo que les dicen, ¿cierto? Y hicieron lo que les dijeron en su trabajo, cumplieron, poncharon tarjeta y ya se fueron a su casa. Pero hay otro grupo de personas en el cual marca la diferencia y marca la excelencia, que hacen más de lo que les dicen, se están esforzando más, de que si les dieron la tarea en la escuela, no solamente hicieron la tarea, sino que estudiaron más, se prepararon más, porque saben lo que viene. A veces les dicen, lea el texto de la página de una página de un libro. No, pero leyeron todo lo que fue el capítulo. ¿Por qué? Porque se esforzaron. Una persona que se esfuerza está hablando de una excelencia, haciendo la diferencia con los demás. Y aquí por eso el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. El querer llegar a un límite, llevar al límite mi capacidad para hacer algo más que los demás. Algo más que inclusive lo que digo, yo puedo decir, no, ya lo hice, ya cumplí. Pero Dios nos dice, no, haz algo más todavía. Dentro de nosotros se mueve un querer, un sentir de ayudar a alguien más. Tal vez en la calle tú puedes decir, ya ayudé a alguien. No, pero hay más gente que necesita ayuda. Cuando predicamos el Evangelio, nos podemos sentir satisfechos cuando yo ya leí un versículo, o yo ya le compartí a alguien, o yo ya fui a visitar a un enfermo. Pero Dios nos demanda más todavía. Dice, esfuérzate. Y es a cada uno de nosotros, a los jóvenes Dios les está hablando, esfuérzate, esfuércense y sean valientes. Es llevar al límite mi capacidad para hacer algo que me estoy proponiendo. Es exprimir todo lo mejor de mí para lograr un propósito. Y para lograrlo se necesita valor. Y aquí es donde ya no es en mis fuerzas solamente, sino en las fuerzas del Señor que yo puedo hacer las cosas, que tú puedes hacer las cosas, esforzándote al llegar al límite, pero no en tus fuerzas vas a ser cansado, y va a llegar un momento que va a ser frustrante, ya no quiero seguir, ya no quiero andar, ya no quiero esto, ya voy a cuitear del trabajo, ya voy a dejar mi familia, y eso no es así. Podemos lograr hacer cosas, dice el Señor, ustedes podrán hacer cosas más de las que yo hice. Bueno, está hablando del Evangelio, de que ahora podemos predicar el Evangelio porque Él solamente llegó a una cierta región nada más. Pero ahora dice, ustedes podrán hacer cosas más. ¿Por qué? Porque estamos en una era, donde estamos viviendo, de que hoy mismo en este momento me están escuchando en otros lugares. Por eso no lo hizo Jesús, pero ahora a través de la tecnología, a través de la ciencia, pues podemos hacerlo. No es de que podemos hacer cosas mayores que Él en cuanto a su poder que tiene. No. Dios nos da el poder de Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero está limitado a sus, vamos a decir, a su omnisapiencia, a su omnipresencia, está limitado a las capacidades que Jesús tenía. Bueno, vamos camino a la santidad, pero jamás alcanzaríamos la santidad de Cristo. Sin embargo, aquí nos enseña el Señor de que se necesita valor, esfuérzate y sé valiente.
Valentía para hacer y lograr un propósito con la convicción de que podemos hacer lo que nos proponemos. Ahora, antes de avanzar, quiero decirte de que este no es un mensaje motivacional para gestar en ti un pensamiento, saca el campeón que está dentro de ti o busca dentro de ti y hallarás. Y esas son filosofías del mundo donde vamos a decir, inclusive se han filtrado en la iglesia, se han filtrado en la religión, porque nos llevan a un pensamiento de que, bueno, basta con que yo lo pida y lo recibo. No es así. No es así, no es de decir saca el campeón que está dentro de mí, de nosotros, porque dentro de nosotros lo único que hay es un corazón podrido por el pecado, lleno de malos pensamientos, una carne que está podrida por el pecado y mi pensamiento corrompido. Por eso, ¿qué de bueno hay de nosotros? No hay nada. Por eso es de que vino el Señor Jesucristo, para darnos vida. ¿Qué de bueno tiene la muerte si somos muertos sin Cristo? Somos hombres andando nada más, pero que estamos condenados al infierno. Es por eso que Él vino a darnos vida. Y si vino a darnos vida es porque no teníamos vida espiritual. Teníamos vida, una vida natural, pero esa vida natural tarde que temprano se va a acabar. Ahora, ¿qué es lo que... Para entender estos versículos tenemos que entender que quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Bueno, hemos leído el contexto y como te compartí, es de cómo Dios escoge a Moisés para liberar a su pueblo, pero más adelante escoge a Josué para entregar la tierra prometida. Hay un objetivo en el mandamiento, porque tú repartirás. Y si leemos ahí, dice, esfuérzate y sé valiente, en el versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Bueno, aquí ese porque es un porque explicativo, que nos le está explicando cuál es el propósito. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y escogió a Moisés y lo bendijo. Para entender esto, quiero decirte de que tenemos que entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto hablo no solamente a los jóvenes, sino a nosotros los adultos también. ¿Cómo es que podemos entender esto? Bueno, vemos de que Dios tenía un propósito de salvar a su pueblo. Ya lo había dicho a Abraham, que su descendencia iba a caer, iba a estar por esclavos por 400 años en Egipto. Bueno, ahí se cumplió la palabra de Dios, pero también hablaba de que inclusive Dios le había prometido la tierra por heredad, entonces no iban a estar por una eternidad ahí de esclavos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que Dios escogió a Moisés porque tenía un propósito. Y vuelvo a retomar parte de las enseñanzas pasadas de lo que es el propósito, elección y bendición. Hoy sí vemos, hoy en día nos predican, no generalizo, pero muchas iglesias ahorita solamente está predicando la bendición y la bendición y la bendición. Y eso nos lleva a un pensamiento donde yo me lo merezco, de que Dios tiene que bendecirme, de que es Dios el que me necesita a mí. Y no es así, hermanos. No es así. Tenemos que entender de que el propósito de Dios en nuestras vidas es de formar la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito. El propósito es de santificarnos, de apartarnos del pecado, que nos fuéramos apartando, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo en nosotros, en el poder de Cristo para apartarnos. Por eso me dice que escogió a Moisés y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Dios lo bendijo con entendimiento. Primero que nada lo preparó, dejándolo ahí en Egipto como príncipe de Egipto, porque creció en la casa de Faraón.
Y creció con sabiduría, creció con entendimiento, con ciencia, porque estaba en la mejor universidad de ese tiempo. Egipto era la potencia mundial y ahí estuvo creciendo. Y ahí se estuvo aprendiendo de estrategias militares, de muchas cosas. Sin embargo, Dios se lo llevó al desierto a través de las circunstancias que Moisés vivió. Y ahí lo llevó para capacitarlo, para que un día se graduara. ¿Y qué? Bueno, para que más adelante él tuviera, después de graduarse, tuvo un encuentro con el Señor y Dios le habló a través de una zarza para bendecirle y llevarlo, usarlo como vamos a decir así, como el libertador de su pueblo de Israel. Bueno, recordemos, el propósito de Dios era de liberar a su pueblo, y escogió a un hombre llamado Moisés y lo bendijo. Bueno, Dios también más adelante vemos de que Dios quiso preservar al pueblo de Israel y a todo Egipto, y escogió a José. Bueno, esto fue anteriormente cuando de Israel, de sus 12 hijos, escogió a un joven que tenía sueños. Yo creo que todos nuestros jóvenes graduados, nuestros jóvenes, inclusive los niños, tienen sus sueños. Pero ¿cuáles son los sueños de ellos? ¿Cuáles son nuestros sueños hoy en día como adultos? Una casa grande, fama, dinero, amor, fortuna. ¿Cuáles son nuestros sueños? Y vemos de que Dios le dio un discernimiento para cómo discernir los sueños a José. Pero vemos de que él fue bendecido. Primero fue el propósito de Dios, era de preservar, porque hubo una hambruna. Esto iba a ser en todo el mundo, fue en todo el mundo, pero iba a ser en todo el mundo, y Dios preparó una aflicción en la vida de José para que conociera al Dios de su padre. Bueno, volvemos a decir esto: el propósito, la elección y bendición. Joven que estás aquí, joven que me escuchas, Dios tiene un propósito en tu vida, y es de formar la imagen de Cristo en nosotros, en ti y en mí. Una de las cosas que podemos entender es de que si estás escuchándome, si me estás viendo, no es una casualidad. Dios tiene un propósito, y no lo van a mover las circunstancias tuyas, por muy adversas que sean, por muy difíciles que sean. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Obviamente que aquí nos da la encomienda: esfuérzate y sé valiente, porque esto es para valientes. La Biblia me enseña, dice, y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora, vemos cómo más adelante vemos de que Dios quiso dirigir a su pueblo y escogió a un joven pastorcillo y lo bendijo para llegar a ser el rey David. Dios quería introducir a su pueblo a la tierra prometida y repartirla, y escogió a este hombre llamado Josué, del que estamos leyendo, y lo bendijo. Bueno, ¿cuál crees que es el propósito de Dios en tu vida? ¿Dinero, amor, felicidad? ¿Sabías que para lograr tus sueños no necesitas a Dios? Mucha gente hoy en día está logrando sus sueños porque son sus sueños, no son los de Dios. Son sus sueños y están logrando con esfuerzo, porque se propusieron, y están logrando a lo mejor llegar a comprar la casa de sus sueños. Con esfuerzo puedes llegar a hacer grandes cosas. El hombre llegó a la luna, se esforzó y fue valiente, pero ¿de qué le sirvió? Si nosotros vamos a ir al tercer cielo, imagínate nada más. El hombre se limitó nada más a llegar a la luna, pero nosotros vamos a ir al tercer cielo. Imagínate nada más. El hombre puede construir, dijeron, hagámonos una torre y un nombre, y desafiaron a Dios. ¿Y de qué le sirvió? Quedaron todos confundidos. ¿De qué le sirvió seguir sus sueños a hombres que dijeron, muchos bienes tengo, derrumbemos estos graneros y hagamos más grandes para almacenar más?
y escuchó la voz de Dios que le dijo: necio, hoy mismo vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿qué harás con él? ¿Quién se quedará con todo eso? ¿Dónde están nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestra motivación para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Es dinero, amor y felicidad? Bueno, ya te he mostrado de que para lograr nuestros sueños no necesitamos a Dios. Hay mucha gente que tiene talentos y dones. Un talento que lo puedes ir desenvolviendo como, no sé, un Vicente Fernández, que un día se puso a cantar ahí bañándose y soltó ese bozonón que tenía. Y lo fue aplicando más y más y más y más y se creyó el rey. ¿Y de qué le serviría la persona? ¿De qué le serviría al hombre ganar todo el dinero del mundo si su alma se va a perder? El limitarnos a algo terrenal nos limita a lo terrenal, nada más. Pero cuando nosotros ponemos nuestros sueños, no solamente nuestros sueños, sino nuestros anhelos en las manos de Dios, confiando de que Él va a culminar la obra que comenzó en nosotros. Cuando tú depositas tus sueños, vamos a decir: Señor, yo tengo un sueño de llegar a tener una empresa. Bueno, póngalo en las manos de Dios. Que quiero llegar a ser doctora, abogada, algo, póngalo en las manos de Dios y deje que Dios obre en su vida. Deje que Dios sea el que termine la obra que comenzó en usted. Dios pone el querer como el hacer. Cuando dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Porque aquí la condición es de que deleítate en el Señor. Y cuando me deleito en el Señor es de que mi corazón está pegada a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad. A mi propia voluntad yo puedo decir: yo quiero hacer esto, y me puedo esforzar y ser valiente y lograrlo. Pero ¿de qué me serviría? ¿De qué nos serviría si a final de cuentas no me voy a graduar en la escuela de Dios? Tal vez me podría lograr todos los títulos. Tengo un amigo que aprecio mucho y él estudió y terminó y ya se va a graduar. Se graduó y siguió estudiando y siguió estudiando. Hoy por hoy, su conocimiento lo apartó de Dios. Y yo platico con él porque hay confianza. Le digo: ¿sabes cuál es tu problema? Que conoces mucho. Y ese fue tu problema. Te apartó de Dios. Porque te metiste tanto en tu filosofía que hiciste a un lado la voluntad de Dios en tu vida. Y eso se ve reflejada en una amargura, en una insatisfacción. El hombre puede lograr llegar a obtener su título, vamos a decir, de abogado, doctor. Ok, te gradúas. Ok, ya te graduaste. Tal vez estás ejerciendo, tal vez te casaste con la mujer de tus sueños, tienes la casa de tus sueños. Sin embargo, por más que le busque, esa persona sentirá un vacío en su corazón, un hueco en su corazón, porque ese hueco es la otra parte que nos falta. Somos espíritu, cuerpo y alma. Y en el alma estás satisfaciendo todas tus necesidades porque te has esforzado, has sido valiente. Sin embargo, la espiritual, ¿cómo la llenas? Tal vez la vas a querer simplemente poner parches y decir: no, pues con tu filosofía. Pero eso jamás va a traer un deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Porque el deleitarnos en el Señor es de que me ha agradado hacer tu voluntad. Cuando Jesús decía: mi alimento es el predicar el Evangelio. Entonces Él se deleitaba, hacía a un lado el hambre, hacía a un lado el sueño, hacía a un lado las necesidades para hacer la voluntad de su Padre. El predicar tu palabra, el vivir tu palabra, dice el salmista, me ha agradado. Eso es lo que trae una satisfacción. ¿Sabes? En la escuela, bueno,
yo llegué a tener buenas calificaciones, pero dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y llegó un punto en que me aparté porque hice caso a las malas amistades. Y ya hoy en día estaría muy tarde arrepentirme. No, pagué mis consecuencias y sigo pagando mis consecuencias, el haberme apartado. Tal vez pude haber logrado cosas. Me decía mi hija, ¿por qué no te vas a estudiar, papá, todavía? Pues como me vio muy joven, yo creo. Dije, no, mi hija, yo ya tengo mi profesión es predicar el evangelio. Yo no cambiaría eso por nada. No. Aún así llegar a tener, sin menospreciar el estudio ni la capacidad del ser humano, sino que esta es la voluntad de mi Padre en mi vida. Yo lo entendí. Y el hacer su voluntad me ha agradado, dice el Señor. Bueno, cuando dice, por eso quiero que entiendas de que sin Dios puedes llegar a lograr grandes cosas. Sin embargo, ¿de qué te serviría? Basta con que te lo propongas, pero ¿de qué serviría el dinero si tu alma se va a perder? ¿O de qué serviría el amor? Vamos a decir el amor de X persona o el aprecio de la gente. ¿De qué serviría si tienes un pleito delante de Dios? ¿De qué serviría la felicidad del mundo si es pasajera? Tal vez llegaron, obtuvieron su título y tal vez con sobornos, tal vez tal vez tomaron atajos. ¿Y de qué serviría si no hay una insatisfacción? La cosa no es de que llegar primero, no, la cosa es llegar. Hay gente que se esfuerza estudiando, sí, esfuércese. Pero hay otros que a su capacidad se están esforzando, tal vez no obtuvieron una A o un 10. Sin embargo, en su capacidad se esforzaron y dieron todo lo mejor que tenían. Me acuerdo que decía un compañero de escuela, mira, dice, yo veo estos cómo están esforzando, estudiando, y porque no tenían esa capacidad de retención, de retener todo lo que tenía un compañero que él estaba distraído todo el tiempo en la clase, estaba jugando damas chinas, estaba jugando de todo, y el maestro siempre le preguntaba, oye, y él lo contestaba. Tenía esa capacidad de estar escuchando y estar jugando, estar con sus cosas, dibujando y todo eso, porque tenía esa capacidad. Ahora, no todos teníamos esa capacidad. A veces que yo estoy leyendo y estoy escuchando a veces las noticias, estoy leyendo y estoy escuchando las noticias, y a veces me dice el Señor, detente y escucha. Ok, escucho, ok, ya, o síguele aquí, ok, ya. Bueno, son cosas que a veces uno puede hacer, o que uno va ejercitando esa capacidad de retención. Algunos me dicen, es que no me acuerdo de los versículos. No, es que adístrate más, métete en la palabra de Dios y se te va quedando, se te va pegando la espada en tu mano. Ahora, veamos esto de qué serviría la felicidad del mundo si es pasajera. Porque déjame decirte que no se trata de felicidad, se trata de juicio. ¿Cómo así, pastor? Bueno, de que querramos o no, vamos a un juicio. El hecho es de que nosotros ya hemos sido justificados por alguien que murió por nosotros y hemos creído en su sacrificio. Aquí no es de que si logro mis sueños entonces voy a ser feliz. No, la vida no es cuestión de felicidad, es de juicio. ¿Y de qué serviría el dinero? ¿De qué serviría el amor? ¿De qué serviría la felicidad si mi alma se va a perder? Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros enfoquemos nuestros sueños, nuestros anhelos en la palabra de Dios. Veamos en 2 de Timoteo, y vamos a regresar aquí, o si gustan esperarme, voy a leer unos versículos del capítulo 2, 1 y 12. Y aquí habla Pablo al joven Timoteo.
Pablo el apóstol Pablo le estaba enseñando a su discípulo, esta es una carta pastoral. Esta es una carta del apóstol a un pastor joven. Y le dice, versículo 1 del capítulo 2 de Timoteo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí habla otra vez, esfuérzate. Esfuérzate en tus estudios, esfuérzate en hacer la voluntad de Dios. Dice, esfuérzate, dice, pero tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Déjenme... dice, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que nos enseña? De enseñar a los demás, los que ya se graduaron. Bueno, ve a su hermano, a su hermana y ayúdele en lo que usted ya aprendió. Que si usted ya entiende ciertas doctrinas en el Evangelio, bueno, enseñe a los demás. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí dice, sufre penalidades. Aquí me enseña de que no es de cuestión de felicidad, sino de juicio. Aquí no es de que si estoy sufriendo entonces ya soy infeliz. No, fíjense la diferencia del mundo es de que sufren cualquier cosita y desertan. La diferencia de nosotros es de que en medio de la aflicción, ahí está la aflicción, pero cuando viene un entendimiento de la palabra de Dios, viene una convicción de que es Dios obrando en mi vida, eso produce un gozo, y el gozo supera el dolor, supera la aflicción, porque en medio de la aflicción podemos glorificar y podemos alabar a nuestro Dios. Por eso Pablo y Silas, estando presos, decía que cantaban alabanzas, cantaban cánticos a su Dios. Y dice que daba testimonio a la gente que estaba ahí, a los que estaban presos también. Bueno, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y para ser soldado obviamente tienes que ser llamado. Y tú estás aquí porque eres llamado. Tú me estás escuchando porque Dios preparó este momento para confrontarte también. Dice, ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, ningún cristiano, en este caso, ningún hijo de Dios, hija de Dios, se mete en las cosas del mundo. Y aquí podemos hablar sobre la política. Bueno, es muy diferente cuando ya eres político y que Dios te haga un llamado a la salvación. Bueno, eso es algo diferente. Es muy diferente a yo, ya como cristiano, irme a meterme en cuestiones del mundo, porque dejaría el llamamiento supremo. Imagínense que yo me postulara para candidato de X partido. Tendría que dejar de hacer lo que estoy haciendo, el llamamiento supremo de parte de Dios, de predicar el Evangelio, para ahora ir y meterme a hablar cosas que, para empezar, que a lo mejor ni entiendo, o cómo podría cambiar a la gente con ayudas, vamos a decir, con hacer lo bueno, pero su alma se va a perder. ¿De qué serviría eso? Por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Cuando nosotros en la escuela, no sé en estos tiempos cómo se le llame, pero en mis tiempos se le llamaba acordeón para hacer los exámenes. Es que trae acordeón, trae las respuestas de los exámenes. Y eso es tomar atajos. Eso no es luchar legítimamente. Eso es de querer agradar a los demás, pero no pagar el precio. No pagar el precio en este caso, ¿de qué serviría una graduación cuando tú supiste o tú sabes conscientemente de que no hiciste las cosas correctas, o que no te esforzaste,
o que llegaste como en home, béisbol, safe, apenitas llegaste. ¿Y de qué serviría? ¿De qué serviría haber terminado los estudios cuando no hubo un esfuerzo? No hablo de llegar en primer lugar en la escuela. No, si puedes, qué bueno. Pero si llegaste, que hayas llegado con una satisfacción, di lo mejor que pude. Me esforcé en mis estudios, me esforcé en agradar a mis maestros, obedeciendo y respetándoles. Igual nosotros, me esforcé en hacer lo mejor en mi trabajo. A final de cuentas me están pagando. Saben, esta vida, todos en alguna manera u otra nos quejamos. Y eso lo vemos reflejado en el pueblo de Israel. De todos se quejaban, de todos se quejaban. Y nadie quiere estar con una persona que se está quejando y quejando. El hecho es de que, imagínate si nosotros como hijos de Dios nos estamos quejando, ¿de qué serviría el haber ganado una copa o un mundial o algo si me estoy quejando? ¿De qué serviría haberme graduado si me estoy quejando porque no tengo lo que yo quiero? ¿O de qué serviría querer agradar a los demás, pero me estoy quejando? Por eso dice que no tomar atajos. No, dice Dios a Josué, ni a diestra ni a siniestra, derechito. Como dice la palabra de Dios, dice el labrador, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para que te gradúes debes de estudiar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sabes? Tú que te estás graduando, tú que te vas a ver enfrentada con el mundo, vas a estar ahí en un lugar donde el maestro te va a estar enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios. Bueno, usted termine su estudio, pero que sus convicciones no sean cambiadas por el mundo. Afírmese, ni a diestra ni a siniestra, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Por eso menciona, dice, y la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no solamente está en la iglesia, aquí que está presa, aquí nada más, no, está en todo lugar. Está en la escuela, está en el trabajo, está en la casa, está en todo lugar. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si nos avergonzamos en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los familiares, Él también se va a avergonzar de nosotros. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Y aquí en el 2, vamos a decir el 2:6, ¿dónde estoy? Dice, perdón, apunté mal una escritura. Menciona esto. No, lo tengo en otra. Menciona Pablo también, dice, aviva el fuego que está dentro de ti. El avivar el fuego es no solamente en cuestión motivacional, sino que saca lo que ya está dentro de ti, lo que has escuchado. Pablo le decía, lo que has escuchado de mí delante de muchos testigos. Aviva el fuego. Cuando dice aviva el fuego, tú has escuchado de la palabra, estás aquí en la iglesia, donde quiera que me estés escuchando, has escuchado de la palabra de Dios.
Aviva ese fuego, no dejes que se apague. No dejes que la universidad, que el colegio, que el trabajo, que las circunstancias apague el fuego, porque ya está. Pero dice, aviva el fuego que está en ti. Dice, retomando la escritura que tomamos como base, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y en 1 Timoteo 4:6 menciona esto. Si gustan darle unas cuantas hojitas atrás, si es que me van siguiendo, dice, si esto enseñas a los hermanos, 1 Timoteo 4:6 dice esto, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora aquí le está diciendo algo. Le dice, desecha las fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos. Ahora, tú te vas a ver enfrentada, joven, al mundo. Te vas a ver enfrentado a tus maestros, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de dormitorio, si es que ya vas a la universidad, donde sea, te vas a ver enfrentado a una circunstancia, a la situación de que tú decides honrar a Dios con tu vida, con actitud, o avergonzarte de Él. Tú decides. Ahora, por eso le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, de cuentos, de chismes, de todo eso. Dice, ejercítate en la piedad. ¿Qué es ejercitar? Algo que se está practicando. Practicar para tener el conejo como Popeye, pues que no son las pinacas. No, se tiene que ejercitar. Y la fe se tiene que ejercitar como un músculo para que crezca y crezca y crezca. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hay muchos de que están más metidos en el gimnasio, en el gym, para una apariencia física, para sentirse y verse mejor. No es malo. Aquí dice, para poco aprovecha, no dice que no sea provechoso. Es bueno cuidarnos en la salud y todo eso. Pero dice, para poco es provechoso comparado con el estudio de la palabra de Dios. Porque ¿de qué serviría tener un cuerpo esbelto, un cuerpo atlético, si voy derechito al infierno por hacer un lado o desechar la palabra de Dios? ¿O de qué serviría tener un cuerpo así si me está llenando de vanagloria o jactancia o orgullo y despreciando a los demás? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Entienden? ¿Me explico? Perdón. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Muy bien, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, ¿qué dice? Sé ejemplo, pero también dice que nadie tenga en poco tu juventud. Si hay algo que vemos, ahorita mencioné un episodio en la Biblia sobre un hombrecillo llamado David, un pastorcillo, que fue menospreciado primeramente por su papá y sus hermanos. Cuando vino el profeta Samuel a ungir el futuro rey, resulta de que fue menospreciado por su papá. Cuando Samuel veía a sus hermanos, decía, oh, ciertamente hay Dios en Israel. Y Dios reprendió a Samuel, dice, no mires su parecer, porque yo no miro lo externo, sino lo interno. Y él había escogido a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios.
Y le preguntó, ¿son todos tus hijos? No, ahí anda otro, ahí anda de pastorcillo. ¿Por qué no lo había traído? Porque el mismo padre lo había menospreciado. Sus hermanos lo menospreciaron cuando había ido, cuando ya sus hermanos estaban en batalla en frente de los filisteos y Goliat los desafiaba. Y cuando vino David fue menospreciado por sus hermanos. Y no nada más sobre ellos, solamente ellos, sino también el mismo Goliat. Dice que cuando lo vio, cuando lo desafió y que le dijo, hoy sabrá Israel que hay Dios en Israel. Dice que iba andando y dice que cuando Goliat lo vio, lo menospreció porque era joven y bello y rubio. Y bueno, nuestros jóvenes están experimentando una etapa, una vida donde están experimentando una libertad. Quieren salir, quieren volar, pero tienen que apegar sus sueños, sus anhelos a la palabra de Dios. Porque ese jovencito llamado David se esforzó y fue valiente, pero no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Entonces logró vencer al enemigo. Por eso le menciona, dice, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los demás, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de tus hermanos en la iglesia, sé ejemplo en el trabajo, sé ejemplo en la escuela. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, habla de conocimiento, habla de conducta. Hay muchos que pueden tener muy buenos talentos, muy buenos dones, tal vez para la música, tal vez para X trabajo. Sin embargo, la conducta los echó a perder. Hay gente que canta muy bien, pero la conducta que tienen es de cualquier hijo del diablo. O vamos a decir, cualquier persona que no, tal vez puede ser un mejor doctor. Sí, pero su conducta echó a perder toda su reputación, todo por lo que trabaja, todo por lo que estudia. De nada le sirve. De nada le sirve al joven decir, yo soy el primero en la escuela, sí, pero tu actitud de jactancia y arrogancia te está echando, vives una soledad porque nadie quiere estar contigo. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y qué impureza nos podríamos estacionar? La pureza habla de algo que no se contamina, habla de que no se contagia con los demás. Por eso, retomando nuevamente en la escritura que tomamos de base, dice, para que seas prosperado en todo. Y si vemos otra vida, la vida de José, que mencioné también hace un momento, en Génesis 39:3 dice esto. Y vio después de que José había sido vendido como esclavo, y dice que un oficial de Faraón lo tomó por esclavo, y dice que lo compró y lo puso en su casa. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba en su mano. Mira, dice, ahorita retomé algo, dice, para que seas prosperado en todo. El apóstol Juan menciona esto, escribiéndole en primera de Juan, le escribe a su amigo Gallo, le dice, espero que seas prosperado en todo. Oro para que seas prosperado en todo. Y muchos lo pueden tomar nada más solamente en los bienes materiales. Y no es solamente son los bienes materiales, porque también otros se van, no es que lo dice lo espiritual, no, es que dice en todo. Dios te va a prosperar, obviamente, si estás estudiando, estás preparándote para una licenciatura, para un doctorado, claro que vas a recibir los beneficios. Por eso Pablo mencionaba, dice, uno que lucha legítimamente, primero tiene que trabajar. Si quieres graduarte, tienes que estudiar. Si quieres ser el manager de la compañía, tienes que trabajar, tienes que aprender en tu trabajo. Si quieres ser un buen dirigente en tu casa, tienes que trabajar. Por eso menciona, dice que y Jehová estaba con él. Estaba en la prisión, sí, pues su palabra no está presa, nos enseñó Pablo. Dice, y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba en su mano.
Cuando cayó preso, en el versículo 23 menciona esto, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es en todo, hermanos. Menciona, retomando la escritura otra vez, dice, nunca se apartará este libro de la ley, está hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, aquí habla de obedecer, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, todo, que esto no me gusta, es todo, porque entonces harás prosperar tu camino. Ese entonces sigue siendo un entonces explicativo, porque bueno, dice, harás prosperar tu camino. Quiere decir que si no estoy prosperando en mi camino, ¿qué quiere decir esto? Que he hecho a un lado su libro, he hecho a un lado el libro de la ley y no medito en él, es lo contrario. Y no, mucho menos obedezco, mucho menos hago conforme a todo lo que en él está escrito. Yo te pregunto, fíjate, si eres de los que nunca abren la Biblia a mitad de la semana, ¿cómo podría recordarte su palabra? ¿Cómo podría recordarte algo que no has leído? Pues aunque no haya amenes, de todos modos, ahí va la exhortación. ¿Cómo podrías solucionar tu problema en el trabajo, en la escuela, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, si hacemos a un lado la palabra de Dios? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué significa ese entonces? Es la evidencia de la obediencia. Porque si no serían las consecuencias de nuestra desobediencia. Si no estamos recibiendo ese entonces conforme a la palabra, que seamos prosperados, es porque si no estamos siendo prosperados, algo está mal. Si no obedecemos, no seremos prosperados en todo. Dice, si no obedecemos, no seremos prosperados y todo nos saldrá mal. ¿Conoce usted a alguien así? Ahora, mira, lamentablemente se puede manejar el principio donde menciona, la gente dice, al que le va bien, al que hace bien, le va bien. No necesariamente. Hay gente que está robando, está matando, está vendiendo drogas y le está yendo muy bien. Tienen casas, tienen carros, tienen mujeres, tienen eso, creen que están bien ellos. Es su forma de pensar. O porque a mí no me va mal, entonces quiere decir que Dios está contento conmigo. No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia de unos a otros? Bueno, puede ser de que yo esté en una aflicción, pero estoy siendo prosperado en todo porque estoy aprendiendo, estoy entendiendo. Porque ¿de qué serviría tener todo si no estoy entendiendo? ¿De qué serviría? Dice, serías prosperado en todo y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que si no estoy siendo obediente a la palabra de Dios, todo me va a salir mal. Pongo la aclaración. Hay gente que piensa de que Dios está con ellos porque no les está yendo mal. No te equivoques, mi Chapo Guzmán. No, porque podrás tenerlo todo. Pero ¿de qué serviría si no tienes esa paz, ese gozo, esa justicia, esa armonía delante de Dios? Te sentirías vacío. ¿De qué serviría terminar tu estudio cuando sabes que Dios tiene un pleito delante de ti? En nuestro caminar en la vida, nos enfrentaremos a la adversidad tarde que temprano, y estas adversidades vienen disfrazadas de tentaciones, traiciones, desánimos, enfermedades, pérdida de seres queridos y materiales. Pablo anima a su joven discípulo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Más adelante vemos que le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vemos cómo este joven José, que nos habla la Biblia, él sufrió esa tentación de la insinuación de la esposa de Potifar. Acuéstate conmigo. Sufrió experimentó esa tentación, pero él decidió ser fiel a Dios. Él dijo, ¿cómo haría yo este mal delante de Dios y a mi amo Potifar? Había una convicción de que primeramente estaría faltándole a Dios. Dios tenía un propósito con Josué, de entregar a su pueblo la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida, pero tenía que cruzar el río Jordán, después de andar por 40 años en el desierto, quejándose ante Dios. Y Dios los cruzó por el Jordán, graduándolos de su pecado, para llevarlos a otros retos y a enfrentar a los enemigos que ocupaban su tierra por heredad. Si vemos la historia, vemos cómo cuando Josué, vemos más adelante, de la entrada para entrar a la tierra prometida, tenían que cruzar un río, y ese río es el río Jordán. Ese río pues era grande, y menciona de que primero tenían que cruzar con lo que es el arca de Dios, y cuando cruzaron las aguas se dividieron, pero Dios lo pudo haber logrado en 40 días. Según las estadísticas hablan de que en 40 días hubieran llegado de la distancia de Egipto vamos a decir, a la tierra prometida. Hubieran podido llegar, pero por estarse quejando, por hacer un lado la palabra de Dios, por menospreciar el poder de Dios en sus vidas que habían experimentado, no anduvieron vagando, anduvieron en círculos por 40 años. Y tú no quieres estar reprobando en tu vida, en tu escuela, por no esforzarte y no ser valiente. Por eso menciona, dice, esfuérzate y sé valiente. Y Dios los cruzó por el Jordán, graduándolos de su pecado, de quejadomustrosis, pero para llevarlos a otros retos y enfrentar a los enemigos que ocupaban su tierra por heredad. Ya había ocupantes ahí, y en tu vida hay ocupantes en tu vida, joven que me escuchas. Hay algo que está dentro de ti que te dice no lo hagas o hazlo, pero que va en contra de la palabra de Dios. Van a venir nuevos retos, nuevas circunstancias, nuevas adversidades, pero tú decides hacerle caso a la palabra de Dios o no. Hoy Dios quiere introducir a su tierra prometida y te está garantizando una guerra, pero sin lugar a dudas te está asegurando la victoria si nos esforzamos y somos valientes en su palabra. Por eso mencionaba en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí menciona todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deposita todos tus sueños, tus anhelos, la meta que tienes por lograr, ponla en las manos de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí habla donde quiera que vayas.
Puede ser de que te vas a apartar de tu familia, a ir a estudiar a un lugar diferente, o tal vez vas a estar ahí cerca. Yo no lo sé, pero dice donde quiera que vayas, vas a experimentar la presencia de Dios, y está en ti hacerle caso o no. Está en cada uno de nosotros hacerle caso a Dios. Creo que es momento de reflexionar y mirar hacia atrás, como el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, que si estoy preparado para enfrentar los nuevos retos. Vienen tal vez otros trabajos, tal vez vienen otras circunstancias, tal vez unos están experimentando un bebé por nacer, tal vez están experimentando algo nuevo, retos nuevos en la vida, tal vez para ser papás, tal vez para ser abuelos. Yo no lo sé, pero si hay algo que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Creo que es momento de detenernos y mirar hacia atrás y mirar lo que tenemos enfrente, y sabiendo quién va con nosotros, quién lucha por nosotros. Este joven David pudo enfrentar a su gigante sabiendo de que eran de Dios las batallas, no eran de él, y que la victoria se la estaba atribuyendo al mismo Dios de Israel. Hoy en día tú estás experimentando tus propios gigantes, tus propios retos. Bueno, da el paso de confianza. Da el paso, porque ese mar que está enfrente de Moisés no se pudo haber abierto si no daban el primer paso. No iba a venir una alfombra mágica y los iba a cruzar. No, no es así. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el desierto. Siempre que Dios llama a alguien, lo va a cruzar por su desierto. Para un David se levantó un Saúl para perseguirlo. Para un hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre se va a levantar el adversario, porque le hemos declarado la guerra al enemigo de Dios, al mismo Satanás. Y no vas a poder vencerlo en tus propias fuerzas. Tienes que dejar que Dios pelee por ti, que sea Él en ti, y hagas a un lado al enemigo, para que un día tú mismo le cortes la cabeza con sus propias armas. Jesús pudo vencer a Satanás con sus propias armas, porque siendo inocente, siendo limpio de pecado, se vistió de pecador y llevó tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Y siendo inmortal, murió para darnos vida y vida en abundancia. Él es el que nos quiere llenar de conocimiento y entendimiento y sabiduría para enfrentar los retos de la vida. Depositemos todos nuestros sueños y nuestros anhelos y traigámoselos al Señor como ofrenda agradable. Que seas tú, Señor, en mi vida. Que seas tú el capitán de mi barco, que seas tú el arquitecto de mi edificio, porque en vano sería edificar casas, hacer trabajos, si Cristo no lo construye, si Cristo no está con nosotros. Yo los animo a que nos esforcemos y seamos valientes. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque has terminado, Señor, una tarea con nuestros jóvenes, Señor. Pero hay nuevos retos, Señor. Tú quieres que nos graduemos, Señor, en nuestra vida, Señor, ante tu presencia, Señor. Jesús es nuestro Maestro y nos seguirá enseñando día con día a través de tu palabra, Señor.
Tu palabra es nuestro ayo. Tu palabra es el que nos guía y que nos dirige. No solamente nuestra conciencia, sino que ahora es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, doble, tercera porción, cuarta porción para nuestros jóvenes hoy en día, Señor, que están enfrentando retos más difíciles aún que nosotros, Señor, donde están enfrentándose un mundo en su propia escuela, nosotros en los trabajos, en la familia, porque cada día vemos que la maldad se ha multiplicado, Señor. Pero estamos seguros en el hueco de tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pongo, Señor, deposito, Señor, las vidas, Señor. Y estas generaciones, Señor, que están por venir, Señor, te las pongo en tus manos, Señor, para que exalten tu nombre, Señor, con su testimonio, Señor. Que no se avergüencen del Evangelio, Señor. Que donde quiera que vayan, Señor, que no sean menospreciados por su juventud, sino que vean la imagen de Cristo en ellos, Señor. Que vean la diferencia, Señor. Que vean la diferencia en ellos, Señor. Que eres tú en ellos, Señor. Que ellos no se conviertan al mundo, sino que el mundo se convierta a ti, Señor, a través de ellos, Señor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, Señor. Tu palabra nos mostraba de que hay de aquel que se avergüenza de él, tú también te avergonzarías de nosotros. Pero te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos jóvenes, Señor. Por cada joven que nos escucha, Señor. Por cada esposo que se está graduando en su trabajo para alcanzar nuevos retos. Gracias, Señor, por la familia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.